Magín Díaz con nosotros. Magín, el presidente Abinader, en la semanal de esta semana, pues presentó o exhibió los logros económicos del gobierno, los macroeconómicos. Un déficit fiscal que se había proyectado en 3.2 quedó en 3.1, 10.000 millones de dólares del turismo, 4.200 millones en inversión extranjera directa, 7.000 y tantos millones en exportaciones de zona franca, unas reservas internacionales de 15.457.7 millones, tres calificadoras de riesgo, pues mejorando la calificación del país. Entonces, ¿de dónde sale que un país como este puede estar necesitando una reforma fiscal? Con todas esas maravillas. Óyeme, buena, tremenda pregunta. Mira, sí, el presidente dio los resultados y esta semana también el Ministerio de Hacienda confirmó los resultados finales de la situación fiscal. Y yo había mencionado la semana pasada que el déficit iba a quedar cerca de 210.000 millones de pesos y efectivamente quedó en 211.000 millones de pesos. Y yo creo que el gobierno está haciendo su labor, es un resultado razonable, aquí no va a haber una crisis fiscal el mes que viene ni el año que viene. Y los resultados macroeconómicos, como yo comenté, también buenos, sobre todo si se comparan con el resto de los países de América Latina. Y si tú sumas eso, que tenemos estabilidad política, sin ideología, o sea, aquí cualquiera que gane va a seguir haciendo más o menos lo mismo en términos macroeconómicos, entonces el país se ve muy bien respecto al resto de América Latina. Eso es un tema. Ahora, alguien tiene que pensar en el problema estructural, en qué es lo que está detrás de los números. Entonces, tenemos un déficit de 210.000 millones de pesos, bueno, en parte porque pedimos adelanto de impuestos, o sea, le pedimos un favor a las empresas grandes del país, ayúdenos, denme dinero para yo cuadrar esto. Entonces, cuando tú quitas eso y sumas otras cositas por ahí, el déficit no te da 210.000, te da 240, 245.000 millones. Y ese déficit, como yo dije la semana pasada, no pone la trayectoria de la deuda en una senda descendente. Con ese déficit, una economía creciendo menos de 5%, la deuda va a aumentar. Entonces, el déficit estructural no es 3, es 3.5, 3.6, pero el Banco Central tiene déficit, que es más de 1. Entonces, el déficit del Estado Dominicano es más cerca de 5%. Entonces, la deuda va a seguir subiendo. Y esto, bueno, va a haber que afrontarlo. Otro tema es, bueno, estamos teniendo un déficit de 3% del PIB, pero con una restricción importante. Por ejemplo, en el presupuesto de este año, el pago de intereses de la deuda pública es el doble que la inversión. O sea, vamos a pagar casi 4% del PIB de intereses de la deuda y la inversión en infraestructura pública va a ser 2% del PIB. Eso no es sostenible para un país. 4% del PIB es más del 20% del presupuesto. Esos son solo los intereses. Entonces, el gobierno está, como yo dije en un artículo, haciendo de tripas corazón. Ha llegado en estos 4 años, yo creo que correctamente manejado, pero esto hay que abordarlo en algún momento. Por ejemplo, el presidente hizo un consejo de gobierno y la instrucción es, bueno, vamos a dinamizar la deuda pública, la inversión pública, que se dinamizó en los últimos meses. Bueno, pero es que presupuestado hay mucho menos que lo que se gastó en el 2023, que cerró la inversión en 2.7% del PIB, 183.000 millones, pero en el presupuesto hay 2%, porque los recursos no dan para todo lo que la misma población demanda del Estado. Entonces,
yo creo que va a haber argumentos fuertes ya para sentarse después de las elecciones, porque no creo que esto sea sostenible. Eso, como dije, no significa que va a haber una crisis el año que viene, sino que como país no podemos seguir invirtiendo poco. Necesitamos tal vez más gasto en salud, en la policía. O sea, muchas de las reformas del Estado requieren más recursos, no menos. Y una lección de estos 4 años, mucha gente pensó que, bueno, va a haber un cambio de gobierno, otra visión, el gasto público va a bajar. El gasto público no va a bajar, y no ha bajado. De hecho, ahora es mucho mayor que antes. Y eso no es solo por el COVID, es que la necesidad de gasto público en estos países, en esta etapa de desarrollo, requieren de un Estado que sea cercano al 20% del PIB. Pero lo que recaudamos es 14%. Entonces, todos esos factores van a llevar a la discusión de una reforma que se le puede poner cualquier nombre, pero en el fondo es para que la gente pague más impuestos. O sea, ya no se puede posponer más la reforma fiscal. Las próximas autoridades, en el próximo gobierno, sea que estas autoridades continúen o que sea un nuevo equipo, dependiendo de si hay reelección o no, tendrán que enfrentar esa situación. Depende si el presidente la quiere hacer ahora. Ahora. Ahora Ahora es un suicidio. Bueno, ahora ya no se puede posponer. Es bueno No hay estar forma. fuera del gobierno porque uno puede decir lo que uno quiera, ¿verdad? Puedo hablar de que va a haber yo prefiero reforma. estar censurado. Sí. En el gobierno no lo puede decir porque hay problema. Estamos todo Estamos evaluando. claro, estamos evaluando eso. Los organismos a veces se pasan, ¿no? Bueno, yo creo que, y lo he dicho, fiscalmente este es un gobierno responsable, y como es responsable, va a tratar de incrementar los impuestos por lo que yo dije. O sea, esto no da. Tú no puedes como Estado funcionar todos los años pidiéndole adelanto a los bancos. Eso no. Yo creo que tal vez, bueno, por el COVID, lo que sea, no había condiciones de aumentar los impuestos. Ahora va a haber que explicarle a la gente. ¿Por dónde tú crees que viene esa reforma? No, Necesaria, eso hay que preguntarle al que tenga el gobierno. No, pero si fuera, ok, vamos a ponerlo al revés. Si fueras tú que estuvieras en el gobierno, en el próximo, ¿por dónde orientarías esa reforma? No, pero que yo no estoy en el gobierno. No, si fuera, estoy poniendo un caso hipotético. Y ese gancho. Estoy poniendo un caso Mira, es hipotético. que yo creo que hay que dejar ten que... cuidado, Su visión como funcionario público es que quiere decir. Es que ya no Cuidado, soy. ten No, cuidado, no, no, Magín. pero Ten cuidado, ten cuidado que Eury quiere es que enredarte, Magín. No, como economista. Mi época ya de patriotismo ya se agotó. Yo creo que Sí. Nunca se agota, hermano. vienen otros funcionarios. Yo creo que hubo una combinación de inexperiencia grande. Pensaban que todo se iba a resolver bajando el gasto público, con medidas administrativas. Eso no resuelve el déficit estructural de esta economía. Y yo creo que también estos 4 años han servido, digamos, hasta de un piloto para gente muy ingenua, fuera del gobierno y dentro, que creían que todo se iba a resolver mágicamente. No, aquí no ha habido magia. Aquí el gobierno correctamente ha manejado la situación fiscal, pero en parte pidiéndole ayuda a los bancos, a las empresas grandes, bajando el gasto en algunas partidas claves como la inversión pública, que como Estado, como sociedad, no debemos ya permitir eso de ahora en adelante. O sea, este país necesita más inversión pública. Lo que hay en Pedernales no es una alianza público-privada, no. Eso es inversión pública, todo lo está pagando el gobierno, porque esa inversión es complementaria a la privada que vendrá en algún momento. Ahora, como país no podemos seguir invirtiendo 2% del PIB en infraestructura, porque entonces la calidad de vida se está deteriorando. Muy bajo. Y eso tú lo ves en el deterioro del Magín. tránsito, el drenaje, etcétera. Magín, estoy preocupado por algo que usted señalaba la semana pasada. Usted decía, mira, maestro le preguntó sobre el tema del dólar. Bueno, eso es bueno y es malo, usted decía. Es bueno para la gente, ¿verdad? El sector turismo, Para que sector tenga zona dólares, franca, para que etcétera. produzca dólares. Ahora, a mí me preocupa la gente que compra materia prima para desarrollar su producto, porque evidentemente eso tiene un impacto. Claro. ¿Cómo vamos a abordar eso, Magín? Mira, la función de un banco central es mantener la estabilidad a nivel general. Eso no significa que cada política que tome el banco no tenga ganadores y perdedores. Cuando sube la tasa de interés, por ejemplo, hay ganadores. El que tiene su dinero depositado gana más, pero el que tiene préstamo se perjudica. Entonces lo mismo pasa con el tipo de cambio. Cuando el dólar sube,
como ha pasado, bueno, se benefician todas las empresas que producen divisas, el turismo, los exportadores, pero se perjudican los importadores, claramente. Entonces, sobre todo si tienen deuda. el Banco Central, bueno, tiene que mantener un equilibrio razonable. Lo que ha funcionado en este país es que el tipo de cambio suba razonablemente. Cada año 4%, en años normales entre 3 y 5%. Y eso pues te da certidumbre. Lo que debe evitar un banco central es que el tipo de cambio de un mes a otro se dispare de 58 a 70, porque eso sí distorsiona la economía. Ahora, si va subiendo lentamente, sí perjudica un poco, pero la economía y los importadores se ajustan. Entonces, desde hace unos meses está subiendo. Yo escribí un artículo que se llamaba Fin del periodo de la apreciación cambiaria, que duró 2 años o más. Yo lo leí. Es el periodo de mayor tiempo desde los años 80 en que el tipo de cambio se apreció. Bueno, ahora estamos en un periodo de depreciación. Ahora, como te dije, hay ganadores y hay perdedores en cada política económica. Sí. Así es. Imagín, Oye, no muy sé buena si... respuesta. Se hizo bien el concierto. Se hizo bien. Sí, estaba ya contentísimo, muchacho. Milei Miguel estaba en el concierto. planteó en su discurso en Davos, Un discurso religioso el de Milei en Davos. entre otras cosas, que no existe tal cosa como fallas del mercado. Que cuando se habla de falla del mercado es porque ha habido coacción del Estado. ¿Tú entiendes que la riqueza puede convertirse en bienestar sin intervención del Estado? No. O sea, yo creo que debe haber un Estado que no ahogue, pero el Estado hay funciones muy claras de regulación, de provisión de bienes que nunca va a producir el mercado, como los militares, la defensa pública, necesidades básicas a la población. Milei tiene, cuando tú oyes el discurso, es una combinación del discurso de Ronald Reagan, de que el Estado era el problema, de Hayek, que era el gran rival intelectual de Keynes, de que el Estado es malo en todo. Tiene muchas cosas de Milton Friedman. Ahora, yo creo que también hay una gran doble moral en la discusión. O sea, llegó Milei, que es un loco. Bueno, locos son los que han gobernado a Argentina, que han destruido ese país. Una de las economías que hace décadas era de las primeras 10 del mundo. Entonces, yo creo que lo dije aquí, Paul Samuelson, que es el economista con el que todos los economistas aprendieron durante 50 años, economista del MIT, fue el primer norteamericano que ganó un premio Nobel, decía que había 3 países, y él lo dijo en los años 70, desarrollado, subdesarrollado y Argentina. En Argentina ha habido un colapso total de la clase política. Es el país con más capital humano lejos de América Latina. Las universidades americanas están llenas de los mejores doctores en economía del mundo, en MIT, en Harvard, son argentinos. Y sin embargo, es un colapso total. Entonces, que Milei quiera hacer cosas diferentes, bueno, tampoco hay que culparlo. Nosotros nos volvimos locos. El último año el presidente dedicó toda su energía a una inflación que como mucho llegó a 10% y en los alimentos llegó a 15%. Argentina tiene meses que la inflación es 100%. 120, cada 140. mes los precios se duplican. Claro. Tienen 3 tasas del dólar. Es uno de los pocos países que ha habido varios años de hiperinflación, que son inflaciones de 1000, 2000%. Entonces, que venga que venga alguien con ideas diferentes a querer poner algo de orden, un banco central colapsado, porque la única forma que pueda haber inflación de esa magnitud es que el Banco Central esté financiando el déficit. Entonces, yo creo que sí, él es totalmente radical, pero ese país tiene que probar algo diferente, hay que darle la oportunidad. Y la experiencia es que los radicales, si son medianamente inteligentes, bueno, se van moviendo un poco al centro y van moderando sus posiciones. Yo creo que eso... Él ha moderado parte de eso. El Milei que está gobernando no es el Milei de la pandemia. Claro.
No, que le decía la concha de tu madre a todo el mundo. No, ya no. Ya no. Él es un presidente. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Cambio y fuera. Seconza, pasteurizadora rica y consorcio.